Ya vimos cuáles son los mejores lenguajes de programación, pero ahora se generó morbo. Necesitamos saber cuáles son los peores de todos para cagarnos de risa de toda la gente que los usa y rechazar todas las ofertas laborales que nos lleguen en ese lenguaje. Como guía vamos a usar la Stack Overflow Developer Survey del año pasado, 2022, y empecemos. Lenguaje de programación menos populares: APL. APL es un lenguaje creado en 1966 y es un lenguaje utilizado para notación matemática, que entra en el conjunto de los lenguajes aplicativos. Lo que lo hace tan poco usado es su sintaxis, que la hace realmente confusa utilizando caracteres especiales que no están en el código ASCII normal, que sean los símbolos que comúnmente usamos para escribir. O sea, que tiene símbolos raros, ¿no? Hablando en criollo. Símbolos como el symbol quad divide o el recursion, que realmente son cosas que no tenemos normalmente en un teclado y con las que no escribimos. COBOL. COBOL también es un lenguaje viejo creado en 1959 con el objetivo de usarse en todos lados y específicamente para el sector financiero, y lo usan principalmente los bancos o los gobiernos. El motivo por el que tan poca gente lo usa realmente es por lo arcaico y viejo que se siente al momento de usarlo. Simplemente con escribir unas líneas de código en COBOL ya te das cuenta de que es viejo, lo que hace que no sea muy popular o muy atractivo para los programadores. Si a eso le sumas que solamente se usa en entidades financieras, porque en el resto de la industria no se utiliza, terminás con un lenguaje poco atractivo y que se usa en sectores muy específicos, por lo que muy poca gente se interesa en especializarse en él. SAS. Tenemos otro lenguaje bastante antiguo que se inventó en 1971 y que se usa principalmente para tablas de datos. Y realmente no tiene nada de malo como tal el lenguaje, pero solamente alcanza con ver un poco de código escrito en SAS para darnos cuenta qué le pasó. Lamentablemente para SAS, 3 años después de su creación, nace SQL, que arrasó con el mercado de las bases de datos, dejando a SAS prácticamente sin uso. OCaml. OCaml es un lenguaje que se creó en 1996 con el objetivo de mejorar Caml. De hecho, la sigla OCaml viene de Objective Caml. El propósito fue hacer un lenguaje funcional, orientado a objetos y muy eficiente, y además con tipos fuertemente estáticos, lo que permitía tener una mayor capacidad de lectura de errores, lo que permitía una mayor facilidad para debuguear el código. Y aunque sea tan avanzado OCaml y esté tan trabajado, realmente lo que le pasó fueron dos motivos. El primero, la escasez de librerías o recursos para ampliar las bases que ya te da el lenguaje. Y el segundo, la curva de aprendizaje que tenía, que lo hacía muy complejo y muy difícil de aprender. Crystal. Crystal es un lenguaje muy nuevo, se inventó en 2014 recién, y la idea de Crystal es crear un lenguaje que tenga las mismas capacidades de eficiencia que uno de muy bajo nivel como lo puede ser C, pero facilitando su sintáctica, utilizando una muy similar a la que tiene Ruby. Y aunque tenga características muy avanzadas, realmente se usa muy poco, específicamente porque es muy nuevo. Entonces no existen tantos recursos, tantas librerías ya creadas que permitan a los usuarios desarrollar cosas en tanta profundidad. Y el hecho de que sea tan nuevo hace que todavía no haya habido tantos desarrolladores que se metan a trabajar directamente con esta herramienta. Lenguajes de programación más odiados. Fortran. Fortran viene de la sigla Formula Translation, que se usa básicamente para computación científica. Fue creado en 1957 con el objetivo de poder programar funciones numéricas muy complejas de manera más eficiente. Y aunque fue muy popular durante mucho tiempo en el mundo de la computación científica, se dejó de utilizar por su sintáctica anticuada y muy complicada, y por lo limitado que es para la manipulación de datos que no sean numéricos. Objective-C. Objective-C es un lenguaje de programación de propósito general creado para desarrollar específicamente para productos de marca Apple, o sea, Mac, iPhone, iPad, por ejemplo. Se creó en la década de los 80 y durante mucho tiempo fue realmente la opción más popular para desarrollar para Apple, pero siempre fue criticado por su sintaxis un poco confusa y difícil de entender. Y si le sumás eso al hecho de que sea para un nicho específicamente para la marca Apple, hizo que realmente se limite su uso con respecto a otros. VBA, Visual Basic for Applications, es el lenguaje desarrollado por Microsoft que se usa fuertemente en todo lo que son macros para dentro del paquete Office, o sea, Excel, Word, PowerPoint. Se inventó en 1993 como una extensión del Visual Basic tradicional, pero a pesar de su utilidad, porque realmente se utiliza, siempre fue criticado por su sintaxis confusa y por las limitaciones que tiene para la manipulación de datos. Además, siempre se ejecuta dentro del entorno del Microsoft Office, lo que limita su portabilidad y adaptabilidad. También dentro de los más odiados tenemos a COBOL, que ya lo mencioné antes, y por último MATLAB. MATLAB, que viene de Matrix Laboratory, es un lenguaje utilizado específicamente para las ramas de matemática e ingeniería. Fue desarrollado en la década del 70 y aunque haya sido muy popular para la investigación científica, siempre se le criticó lo costoso que es, porque no es gratuito. Y los desarrolladores se han terminado inclinando por opciones o gratuitas o más baratas. Y además, al ser un lenguaje tan de nicho específico para matemática e ingeniería, hizo que no se adapte al resto de los programadores
profesiones a los cuales no les interesaba ese nicho en específico. Lenguaje de programación que menos pagan. Si nos basamos en la encuesta que mencioné antes y nos vamos a la parte en la que los lenguajes de programación están ordenados por salario y nos vamos al fondo de la lista, tenemos a HTML y CSS con un salario promedio de 63-64 mil dólares anuales, VBA con un salario promedio de 62.328, MATLAB con 57.588 dólares anuales, PHP, y este me sorprendió, con algo más de 50.000 dólares anuales, y Dart, que con mucha diferencia es el que menos paga, con alrededor de 43.000 dólares anuales. Peor lenguaje de programación en relación salario versus experiencia, Delphi. Quise mencionar este porque me llamó la atención haciendo la investigación para este video, al encontrarme con este gráfico. Acá tenemos en el eje X los años de experiencia con el lenguaje, o sea, mientras más a la derecha, más años de experiencia. Y en el eje Y, el salario anual promedio, donde mientras más arriba, más plata se cobra. Y me llamó muchísimo la atención la posición de Delphi, porque es por bastante el que más experiencia tiene y no está tan arriba como cabría esperar de trabajos con casi 22 años de experiencia. Para comparar, vemos que por ejemplo Solidity, que es el que menos experiencia promedio tiene, gana más. Pero ¿qué es Delphi y por qué paga tan poco? La verdad, no encontré un motivo en específico, pero lo que sí que encontré es que Delphi es un lenguaje que intenta abarcar demasiados usos y en esa comparación pierde contra otros lenguajes que se han popularizado más, como lo pueden ser Python o C. Así que aunque no tenga nada de malo en específico, nunca se popularizó, por lo que no hay muchos programadores de eso y tampoco se utiliza demasiado en la industria. Y por último nos vamos a esos lenguajes que tienen motivos muy específicos para ser candidatos al peor lenguaje de programación. Malbolge fue diseñado para ser lo más difícil posible, teniendo una sintaxis prácticamente inentendible y teniendo que sentarte durante mucho tiempo para entender qué hace una función muy simple. Brainfuck. Este fue diseñado específicamente para hacer lo que te dice el nombre del lenguaje, romperte la cabeza. Y es que Brainfuck no usa letras en su sintaxis, solamente usa caracteres especiales como paréntesis, corchetes, símbolos de más, guiones u otros. Lambda Calculus. Y este es uno de los lenguajes más lentos que puedes encontrar, que no fue hecho con la intención de ser lento. Y es un lenguaje específicamente diseñado para programar expresiones matemáticas, pero que resulta tan ineficaz a la hora de manipular datos que prácticamente lo hace imposible de usar. Para hacernos una idea, ni siquiera tiene tipos de datos enteros, booleanos o flotantes, sino que se definen a partir de conversiones y reducciones de cálculo de lambda, que termina resultando en estas cosas horribles que solamente están definiendo los números del 0 al 3 en orden. Babylang, y volvemos con un lenguaje meme con este, que está orientado a que la sintáctica parezca escrita o hablada por un bebé. Y sus instrucciones son del tipo Gugu, que mueve la posición de memoria actual un bloque para atrás, Unga, que setea el bloque de memoria actual a 0, o Guga, que marca el final de un bucle. Combinando estas cosas nos queda un código que parece la transcripción de lo que nos dice un bebé. Este código es la suma de dos números. Cow, otro lenguaje meme, similar al que acabamos de ver, pero ahora como si fuera transcripción de una vaca, con instrucciones como mu, las mayúsculas y minúsculas son muy importantes acá, que mueve la posición de memoria actual un bloque para atrás, o mu, que disminuye en 1 el valor del bloque de memoria actual. Y con instrucciones como estas, terminamos teniendo un código como este, solamente para escribir Hello World. Como vemos, hay muchos motivos por los cuales un lenguaje puede ser candidato a ser el peor lenguaje de programación de todos, pero si metemos en la bolsa a todos los que están hechos a propósito para ser malos, claramente van a ser los ganadores. Pero también es muy interesante ver cómo lenguajes como COBOL, VBA o MATLAB están en más de uno de los listados que mencioné, y a partir de esto que cada uno saque sus conclusiones. Y nada, si les gustó el video y quieren que haga más videos relacionados con la programación, avísenme en los comentarios. Si les gusta la programación pueden mirar mis otros videos que capaz les interesan, y yo me voy a escribir Guga Gugu Unga para ver si puedo hacer una multiplicación. Chao.